Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas y amigos todos. Una vez más en este día vengo con ustedes sobre la unidad sobre el perdón. Continuamos con las mismas clases que teníamos la semana pasada, pero primeramente quiero darle un saludo a nombre de la Iglesia Discípulos de Cristo en Castellana Garden, nuestra pastora, la reverenda Reina Massa, y el mío propio José Robles. Es para mí un placer, un privilegio poder llegar hasta ustedes trayéndole esta lectura. El perdón, que es el concepto que hemos estado trabajando, y en esta unidad dice que el perdón nos une en amor. Y el texto que vamos a utilizar para esta clase es Nehemías 1, del 1 al 11. Y el texto varía: esté ahora atento oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tenemos unos objetivos. Primeramente, exponer la oración de Nehemías como un ejemplo de confesión de pecados individuales y colectivos. El segundo es explicar la importancia del perdón como un elemento sanador en una comunidad y como herramienta de fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles. Ilustrar cómo la confesión de nuestros pecados colectivos nos une en amor y nos ayuda a trabajar en unidad. Tengo unos conceptos en vocabulario. Y el primero, duelo, que es un proceso por el cual una persona asimila un sufrimiento emocional causado por una pérdida significativa. El duelo más común que conocemos es el que atraviesas cuando un ser querido significativo fallece. Una persona puede atravesar por procesos de duelo ante, por ejemplo, una pérdida de empleo, una crisis, una tragedia u otros factores. Y el próximo concepto es confesión de pecados. Es una declaración y confesión de faltas y pecados. Es una afirmación que, más allá de ser verbalizada, requiere de un cambio de mentalidad y conducta que evidencie en lo enmendado. O sea que cuando confesamos un pecado, estamos dispuestos a cambiar nuestra conducta. Lo que estamos confesando y lo que queremos pedir perdón por, tenemos entonces que demostrar mediante nuestra conducta que hemos hecho esa confesión realmente y de corazón. El tercero es corromper. Se refiere a alterar o trastocar la forma de algo, dañar, echar a perder o pudrir algo, hacer que algo se deteriore. En la lectura que está en Nehemías 1 al 11, y leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Quislao, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado con la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas
destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tú y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, pues, Señor, que atiendas mi oración y mis súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí la simpatía del rey. El libro de Nehemías nos presenta un pueblo que reconstruyó sus murallas que habían sido destruidas. No solo las murallas estaban destruidas, sino que el espíritu como pueblo de Dios se había corrompido. Enfrentaron dificultades, obstáculos y oposiciones para cumplir con el objetivo. Dios levantó a Nehemías y lo usó como líder en el proceso de la reconstrucción. Él desempeñó un rol donde, brindando ánimo al pueblo, manifestaba ese consuelo de Dios que los fortalecía y hacía posible vencer los obstáculos. En tiempos de corrupción, el pecado institucional es importante que veamos el perdón como un asunto colectivo de todos. Hemos pecado en lo colectivo, como también hemos pecado en lo individual. Nehemías nos sirve como ejemplo de humillación, confesión e intercesión por nuestras faltas y pecados colectivos. Cuando pedimos perdón como comunidad y como pueblo, reconociendo a Dios nuestros pecados, podemos de esta manera esforzarnos, podemos reconstruir lo que fue dañado y derribado. No volveremos a los estilos pasados y al pecado, sino que nos moveremos en amor, actuaremos en amor y trabajaremos juntos en unidad, considerando el bienestar de los demás, el bien común y no solamente el bien nuestro. En Nehemías, seguimos los exégetas bíblicos consideran que el libro de Esdras y Nehemías son un solo libro en el canon hebreo y en la Septuaginta. El libro de Nehemías da continuidad al relato de Esdras, describe una reforma de la comunidad después de la consagración del templo, del segundo templo. Narra las experiencias de la comunidad y los exiliados
en Babilonia, cómo Dios les mostró su fidelidad y les ayudó a reconstruir lo dañado y a vencer los obstáculos. Este libro comienza con una oración de Nehemías sobre Jerusalén. Este capítulo inicia ubicando el lector en un marco histórico y geográfico, o sea, en tiempo y espacio. Esta fecha es probablemente lo que conocemos por los meses de noviembre y diciembre. Susa era la capital del reino y se encontraba al este del Tigris, en una provincia de Persia. Las murallas habían sido destruidas, derribadas. El pueblo estaba en crisis, aturdido y consumido en las consecuencias de su propio pecado. O sea, el pecado tiene consecuencias. Nehemías no estaba en Jerusalén cuando surge esta crisis, pero eso no impidió que su corazón y su espíritu se dolieran ante lo acontecido. O sea que no importa dónde tú estés, pero si en tu casa hay una crisis, tu corazón se duele. Nehemías pregunta por otros detalles para conocer más a fondo lo que había pasado. Nehemías recibe más información y menos aliento en las respuestas. Cuando cuenta con una descripción más gráfica de cómo había quedado Jerusalén. El muro estaba derribado y las puertas quemadas. La reacción de Nehemías reflejaba que estaba muy afectado por lo que había acontecido. Evidenciaba que amaba a su gente, ama a su patria y ama a su Dios. Estaba distante de Jerusalén, pero estaba cerca de Dios, quien lo escuchaba y quien era capaz de manifestar su consuelo hacia él y hacia Jerusalén. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, dice Nehemías. Tomé un tiempo para procesar emocional y espiritualmente lo que estaba ocurriendo. Ese tiempo de duelo es necesario para detenerse y conectar con nuestras emociones. O sea que cuando hay una crisis, una situación, cuando usted recibe una noticia tan fuerte, usted no debe actuar a la ligera, debe tomar su tiempo. Fíjense que Nehemías hizo duelo, él ayunó, él oró, él se acercó a Dios y pidió su ayuda. Cuando hacemos estas pausas, podemos ventilar nuestras emociones. Cuando hacemos estas pausas, podemos expresar nuestros sentimientos, ordenar nuestros pensamientos y actuar con mayor claridad. Tomar decisiones por impulso o dejándonos llevar por las emociones no nos trae buenos resultados. Cuando una persona evita exponerse a atravesar su proceso de duelo, o intenta esconder sus sentimientos proyectando una imagen de perfección, con el tiempo se ven consecuencias negativas. O sea, cuando usted tiene una situación difícil, usted no puede hacerse de la vista larga, usted tiene que enfrentarla, pero primeramente hay que tomar una pausa para asimilar qué es lo que estamos recibiendo, para entonces poder analizar y evaluar cómo vamos a actuar. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La oración estaba acompañada del ayuno. Nehemías estaba entregando todo su ser, dispuesto a poner en las manos de Dios todo lo que Él le había dado. Su consagración a Dios
no fue para alcanzar superioridad o perfección, sino que tomó en cuenta las acciones de su prójimo y aún a la distancia su corazón sufría como también lo hacía el remanente de Jerusalén. O sea, que él fue empático con aquella gente. Él no estaba allí, pero su corazón sí. Personalmente no estaba, pero su corazón estaba allí. Nehemías ora a Dios, reconoce la grandeza de Dios y su amor, su fidelidad y misericordia. En su plegaria busca la dirección de Dios. Su corazón está en Jerusalén, pero también entiende que tiene una responsabilidad que cumplir como copero del rey, lo que impide regresar. O sea que él necesitaba ese duelo, necesitaba ese tiempo de reflexión, porque él tenía una responsabilidad con la que cumplir. Y luego asimilar, entonces planificar cómo iba a proceder. La oración de Nehemías fue estructurada. Primero invocó el nombre del Señor, luego confesó sus pecados como individuo y confesó los pecados de su pueblo. Luego le pide a Dios que se acuerde de su pueblo y tenga misericordia. Finalmente le pide a Dios que los ayude a obtener éxito. Y a ver, si no toma ese tiempo para analizar, si no toma ese tiempo de duelo, no le es fácil crear un plan de acción para poder intervenir y procesar lo que está sucediendo. Después que Nehemías reconoció la grandeza de Dios y lo alabó, procedió a pedir perdón. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Fíjense que ahora él se acerca más a Dios y le reclama que él esté atento a lo que él va a hacer, lo que él le ruega, lo que él le pide por su pueblo. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesó los pecados del pueblo como suyos. Se veía como parte de un colectivo y no como un ente enjuiciador de pecados ajenos. Esta situación es la que muchas veces tenemos que evitar, porque muchos seres humanos seguida señalamos. Pero mire, si usted es parte, no señale. Usted tome acción y sea empático con los demás y déle la mano y ayude e intégrese en el proceso. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Nehemías tenía claro que como pueblo contaban con un referente y unos estatutos a seguir. El pecado no ha sido resultado de la ingenuidad. O sea, que no pecaron porque no sabían lo que estaba pasando, no que pecaron porque no tenían una guía a seguir. Pecaron porque simplemente se dejaron llevar por las emociones. Hay un contraste entre lo que Dios esperaba de ellos y en su conducta como individuos, en lo colectivo. El pueblo que cedió ante las garras de la corrupción moral, espiritual y política y social, que tanto daño hace a la humanidad. Y eso parece que nos está hablando a nosotros, claro. Cuando un pueblo se corrompe, pierde su norte, como le pasó a este pueblo que había olvidado guardar los mandamientos de Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías apela por su misericordia, por la misericordia de Dios. Se refugia en sus promesas. Pero si volvieres a mí para ver el cumplimiento de las promesas, es necesario un arrepentimiento. El volver a Jehová y demostrar un cambio de pensamiento y por ende un cambio de conducta, para así manifestar y constatar la fidelidad del pueblo hacia Jesús. O sea que no es, la gente piensa que pues yo me arrepiento y ya. Miren, hay una responsabilidad y hay unas cosas que usted tiene que cumplir, porque Dios le toca una parte, le hace una parte, pero a usted le toca la otra. Así que piense
Cuando usted se arrepiente, si usted quiere ver el cumplimiento de esa promesa, usted tiene que mostrar, no es de boca, es hechos. Dios quiere hechos, que usted muestre con sinceridad que usted está arrepentido y que usted va a tomar un camino nuevo, va a hacer lo que Dios quiere que usted haga, hacer las cosas bien y seguir, en este caso, unirse a su pueblo, trabajar con su pueblo y poder ayudar a levantar ese pueblo que tanto ha sufrido con esta tragedia. Aunque la clase que estamos estudiando se limita a examinar el capítulo 1 de Nehemías, sugerimos que durante la semana se culmine la lectura y estudio de este libro. La oración de Nehemías hizo posible que su corazón estuviera perceptivo y receptivo para escuchar y seguir la voz de Dios. Dios abrió caminos y lo dirigió hasta llevarlo a Jerusalén. Allí Nehemías desempeñó un rol de liderazgo. Tuvo la visión de caminar e inspeccionar los muros caídos. Más allá de estructuras físicas deterioradas y destruidas, Nehemías palpó de primera mano el ánimo de su pueblo, que estaba igualmente destruido y derribado. O sea que esta destrucción no solamente fue la parte física, sino que lo emocional también está destruido. Lo espiritual está destruido. Puede que en muchas ocasiones las circunstancias traumáticas, las crisis o tragedias se reflejen en nuestras emociones y en nuestro ánimo. Si usted vivió en Puerto Rico en el año 2017, después del impacto del huracán María, pudo apreciar que así como muchos árboles, tendidos eléctricos y muchos puentes y estructuras fueron destruidas, los rostros de muchas personas y sus expresiones fueron destruidos, correspondían con aquel panorama que desolador y de desesperanza. O sea que durante María eso nos tocó de cerca, nosotros a cada uno. Y también pudimos ver cómo las personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, los que veíamos, sentían, tú te veías su rostro, ese desconsuelo, ese desánimo. La destrucción física que había también estaba en sus ánimos de la destrucción. Damos gracias a Dios porque en medio de esa crisis la iglesia se mantuvo en pie, fue portadora de buenas nuevas del Evangelio, compartiendo esperanza y paz mediante la prédica y el servicio. Cuando Nehemías supo lo que había pasado en Jerusalén, se afligió en gran manera. La imagen de Nehemías y Barnabas se entretejía en su pensamiento, se agravaba, que la imagen que él entretejía en su pensamiento se agravaba con cada noticia negativa que escuchaba. Estar lejos de la gente que amamos cuando atraviesan por una crisis nos genera mayor angustia. Cuando en Puerto Rico atravesamos el paso del huracán María, muchos puertorriqueños que se encontraban fuera del país estaban muy angustiados y ansiosos y preocupados. Hemos escuchado testimonios de que al ver las crudas imágenes del paso del huracán por Puerto Rico, lloraron con dolor, se sentían frustrados e impotentes por no poder ayudar a sus seres queridos y el resto de los habitantes de nuestro país con la prontitud que era necesaria. Estuviesen físicamente aquí o no, muchos corazones se sentían destruidos. La distancia física añadía angustia y dolor. En este caso, yo fui testigo. Yo tengo unos familiares en Estados Unidos dispersos y cuando ellos nos llamaban, lograron comunicarse. El desespero se sentía en su corazón, que ellos no podían hacer nada y que se sentían tan
impotentes ante la situación. Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo, tomó pausas. Es importante hacer pausas para reflexionar y vivir el proceso del duelo. A veces somos tentados a reaccionar impulsivamente y respondemos para resolver una situación, pero no necesariamente trabajamos con nuestro sentir a la raíz del problema. En otra unidad de esta revista profundizaremos sobre el duelo y las pérdidas, pero para fines de esta lección es importante destacar que el proceso de duelo es importante. Evitar exponernos a un proceso de duelo, aun cuando lo necesitamos, nos puede pasar factura en el futuro. Particularmente, podemos exponernos a alguna situación que para nuestra sorpresa pueda convertirse en un detonador de un asunto sin resolver. Los asuntos emocionales que no solucionamos en el presente seguirán latentes en nuestro ser y no nos soltarán hasta que nosotros decidamos trabajar con ellos, superarlos y soltarlos para siempre, en el nombre de Jesús. En medio de un mundo individualista como el que vivimos, donde muchos consideran que sus necesidades y bienestar es primero yo, segundo yo y tercero yo, y si algo sobra, para mí también, Nehemías nos enseña que la importancia de vernos como comunidad, de confesar nuestros pecados. En muchas ocasiones, en muchas reuniones o actividades culticas, solemos escuchar a personas decir, desde el púlpito, en una clase bíblica, ustedes necesitan de Dios, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan pedir perdón y arrepentirse, entre otras expresiones similares. Predicar la palabra de Dios como quien no necesita de ella evidencia inmadurez emocional y espiritual. Mientras más la conocemos y nos acercamos a Dios y vemos su gloria manifestarse, mayor es el compromiso de que esa transformación debe comenzar entre nosotros. O sea, usted no puede predicar de que aquellos necesitan y usted. No es que ya yo me arrepentí y no voy a necesitar más. Mire, constantemente usted necesita de Dios y constantemente usted necesita arrepentirse porque usted no sabe, muchas veces consciente o inconsciente, peca. Por lo tanto, cuando usted señale, recuerde que usted también es parte. Nehemías en su oración pide perdón porque el pueblo se había corrompido y había olvidado sus mandamientos. Esa oración podemos hacerla todos los días y nunca va a perder su vigencia, porque vivimos días difíciles en los cuales tristemente muchos se han apartado del Señor. La corrupción moral, espiritual, social y política continúan presentes en nuestro tiempo. Cuando una persona o un grupo comete actos de corrupción, se aparta de los estatutos y mandamientos de Dios, se desvía de la ética que debe regir su vida, pierde el norte y se encamina a ruta de muerte. Podemos pensar que estamos eligiendo bien, pero en realidad estamos enfriando nuestro corazón y alejándonos de lo que Dios tiene para nosotros. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso lo puede ver en Proverbios 14:12. Tomando en consideración nuestra realidad y entorno, es bueno acercarnos a la oración de Nehemías como un referente de intercesión y confesión de pecados. No solo debemos confesar nuestros pecados como individuos, sino también presentar los de nuestra patria, de nuestra tierra, y pedir perdón a Dios. Solicitarle que tenga misericordia y se acuerde de sus promesas. Nehemías
tuvo que enfrentar la oposición y burla de Sanballat y Tobías, quienes intentaron impedir que la obra de reconstrucción se completara. Haber atravesado un proceso de duelo, oración y ayuno, preparó a Nehemías para la tarea que Dios le recomendó. Pudo actuar conforme a lo que Dios le había pedido, sin que la presencia y mala atención de los opositores le desanimara. El pueblo se unió, se organizó por familias y se preparó para enfrentar ataques. Reconocieron que en medio de la circunstancia Dios estaba presente para ayudarlos, esforzarlos y darles victoria. Ante el liderazgo de Nehemías y su rol como quien da ánimo, el pueblo respondió: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Eso está en Nehemías 2:18. Y para resumir, en tiempos de corrupción, de pecado institucional, es importante que veamos el perdón como un asunto colectivo. Hemos pecado en lo colectivo, como sociedad, y también hemos pecado en lo individual, porque nosotros somos parte de una sociedad, y lo que ocurre en esa sociedad, nosotros somos portadores de eso. Así es que no podemos decir que aquellos hicieron y yo ¿dónde estaba? Nehemías nos sirve como ejemplo de humillación, confesión, intercesión por nuestras faltas y pecados colectivos. Es importante hacer pausas para reflexionar y pasar por el proceso de duelo. A veces somos tentados a reaccionar impulsivamente y respondemos para resolver una situación, pero no necesariamente trabajamos con nuestro sentir o la raíz del problema. Cuando pedimos perdón como comunidad y como pueblo, reconociendo que ante Dios nuestros pecados, esforzamos nuestras manos para bien. Podemos construir lo que fue dañado y derribado. No volveremos a los estilos pasados y al pecado, sino que nos moveremos en amor, actuaremos en amor, trabajaremos juntos en unidad, considerando el bienestar de los demás y el bien común y no solamente el propio. Ya que cuando somos parte de un grupo, cuando somos parte de una sociedad, nosotros tenemos que ser empáticos con la sociedad, tenemos que ser empáticos con ese grupo y tenemos que reconocer que lo que pasó allí me pasó a mí también, porque yo era parte de él. Yo les invito a que continúen leyendo, estudiando este libro, que es muy importante, y que nos puedan ver la próxima semana, porque pues hoy yo termino con esta, pero sigo, que todavía me falta una lectura, y así podemos continuar. Y no se nos pierdan. Miren, esta oportunidad que ustedes tienen ahora no la van a encontrar más, porque no es fácil llegar a ustedes en esta forma. Oremos. Dios perdonador, acudimos a ti como lo hizo Nehemías, reconociendo tu grandeza y fidelidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por habernos apartado de tus estatutos como individuos, familias, comunidad y país. Necesitamos que nos ayudes y fortalezcas nuestras manos para unirnos como pueblo, humillarnos ante ti y enderezar nuestros caminos. Gracias, porque nos ves y nos escuchas con amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.